Bien, bueno, varias cosas. Yo muchas de las cosas que sé no las leí, sino que las vi en películas, o sea, me nutro de películas. Lo mío viene del cine, yo doy clases de historia del cine. Entonces, la historia de los países un poco de Rigoberta, aprendí bastante desde el principio por Cuando las montañas tiemblan o Cuando las montañas temblaron, que es el primer documental reconocido, famoso, digamos, o Sí, medianamente famoso sobre ella, del caso Gerardi, de Monseñor Gerardi, por esta película que decíamos, El arte del asesinato político, que también recomiendo, y muchas de las cosas que estuviste contando, de alguna manera tengo algún acceso o conecto con cosas que he visto, no solo del cine de guatemalteco, porque hablamos qué sé yo, de acribillar a una comunidad en una fiesta y pienso en La Boca del Lobo, película peruana, pero sobre todo yendo solo al cine de Guatemala, pienso en películas como Nuestras Madres, que me gusta especialmente, o Distancia. También me gusta mucho lo que hace Jairo Bustamante, que hizo Ixcanul, y La Llorona, que La Llorona en particular es una película de mucho riesgo, digamos, porque meter el género de terror puede banalizar el tema, y creo a mi juicio que no lo hace. No sé si viste algo de todo esto sí, sí, sí. sí, las hemos visto. Ujú. Ajá, Y, vamos con el y cine. Digo, totalmente. No, y nos gusta Jairo y mm, valoramos mucho mm, su trabajo, muy talentoso y comprometido. ujú. Y sí, bueno, lo que quiero, digamos, Cerrar el me tema, sí, sí, detuve sí, mucho sí, en esto, no pero hay problema, tenemos tiempo. a partir de ahí, eh, digamos, todo este involucramiento Mm, en, en los procesos de búsqueda de verdad y de justicia, para mí pasó a ser una actividad central. Y fue muy difícil, muy complejo el proceso ante la Audiencia Nacional de España, porque nos lo votaban y lo defendíamos y apelábamos y logramos que incluso el Tribunal Constitucional español, digamos que es como la corte máxima, el último recurso, nos amparó. mm, Y cuando parecía que todo estaba perdido, el Tribunal Constitucional, donde teníamos una, casi no sé, una posibilidad en 1 millón, algo así, nos amparó, nos dio la razón y obligó a que un juez volviera a retomar el caso guatemalteco y eh, que no es Garzón, ¿verdad? Garzón tuvo una participación eh, menor. menor y puntual en un momento determinado. Aquí el juez se llama Santiago Pedraz, Ujú, que es el que retoma el caso y el que lo llevó realmente a fondo y adelante, hasta llegar a un punto en el que ante la denuncia pues interpuesta por Rigoberta Menchú por el genocidio, así se llamaba, por el genocidio en Guatemala y en contra de los altos jefes militares y policíacos involucrados y con una serie de querellantes que fuimos sumando, incluyendo familias de sacerdotes españoles que fueron víctimas del terror estatal en Guatemala. El juez Santiago Pedraz pide auxilio a los tribunales guatemaltecos y viaja a Guatemala con el propósito de tomarle declaración a los imputados, ujú, incluso bajo el discurso de decir, ustedes tienen derecho a saber de qué se les acusa y por supuesto deben tener la oportunidad de hacer los descargos que consideren. ujú. Entonces, eso, que el juez español llegara a Guatemala con este planteamiento y que la lista de imputados fueran todos los altos jefes militares que todavía estaban vivos y que conservaban un poder enorme, fue un escándalo. Por supuesto, lo mandaron literalmente a la mierda.
Y se desató toda una, hablando de soberanía, de dignidad, va a Claro. no venir un juez español aquí en fin. Y por supuesto le cerraron todas las puertas y lo trataron muy, muy mal, bajo todos estos argumentos. Y bueno, él regresó a España e inmediatamente lo que hizo es decir, bueno, habiendo agotado esta fase procesal de haberlos citado y estas fueron sus respuestas, lo que procede es emitir las órdenes internacionales de búsqueda y captura. Entonces, de pronto, estaban con una alerta roja de Interpol todos los altos jefes militares y policíacos de Guatemala, porque había en su contra una orden internacional de búsqueda y captura. Eso significó un avance, eso significó llevar el proceso a otro nivel, ¿no? Y tuvo un efecto muy importante en Guatemala, porque entonces obligó a reaccionar al sistema judicial en su conjunto y a las cortes, diciendo, no reconocemos la jurisdicción del juez español, no podemos aceptar y reconocer y aceptar la jurisdicción del juez español en Guatemala, porque estos hechos que se están denunciando deben ser juzgados en Guatemala. Y ahí se abrió una rendija que no se había abierto nunca. O sea, estos hechos deben ser juzgados en Guatemala. Esto se pasa por alto muchas veces porque es una cosa muy puntual y aparentemente casi hasta como intrascendente. Y sin embargo, marcó un antes y un después. Porque se abrió una rendija. Claro. Que inmediatamente nos metimos. Bueno, perfecto. Entonces, entonces empezaron a interponer las querellas en Guatemala bajo ese. Y la rendija se empezó a abrir, ¿no? Empezó a convertirse en algo donde, porque iban sumándose diferentes querellas, no solo de parte nuestra, pues no solo de parte encabezadas por Rigoberta, en la cantidad de esfuerzos que ya venían de antes o que se dieron en ese momento, se volvió un esfuerzo colectivo muy grande. Y fue abriendo el proceso que dio lugar a que después de décadas de absoluta impunidad, que funcionaba realmente un sistema de impunidad que los propios militares Muy aceitado. supieron armar de una manera muy sofisticada, con mucha visión estratégica. Incluso hay que reconocer, ¿verdad?, la capacidad de pensar a largo plazo, preparando cosas para crear ese sistema de impunidad. Así que yo digamos, rescato esto como mi principal experiencia en la fundación, como algunos de los elementos más importantes que me tocó compartir con Rigoberta, destacando el papel que ella jugó realmente a la cabeza de todo este esfuerzo. Sin ella esto habría sido imposible, pero digamos a mí me encarriló en una línea, digamos, de lucha, de esfuerzos, en la que pues igualmente he continuado hasta el día de hoy. Y en ese contexto sucedió el descubrimiento El del archivo archivo. histórico. Claro, hasta ahí todavía no llegamos a eso. Y eso fue 2005, por ahí. Así es. Sí. Vamos todo lo que quieran. O sea, podemos parar cuando quieran. A mí todo me Sí, sirve. O seguir todo lo que quieran porque me interesa todo. Como sí. verán, que yo estoy muy interesado. Así que Vamos a seguir un rato. un poquito, por lo menos para llegar al presente. Sí me interesaría
cerrar hablando de, bueno, cómo repercute, porque lamentablemente no estamos hablando de añorando o recordando o celebrando o rememorando cosas del pasado, sino que cosas que sucedieron en el pasado, pero que siguen ahí muy, muy Sí, vigentes, sí, no, digamos. Están totalmente. totalmente, el presente está eh, totalmente atravesado por esto, a Así eso voy. es, así es. Sí. Eh, 2005 entonces, archivo sí, policial. yo quiero aquí hacer un paréntesis con el tema de la Comisión de la Verdad, Ujú, sí. porque eso atraviesa pues todo lo que ya dije, Ujú, ¿verdad? Nosotros fundamentamos nuestra querella ante la Audiencia Nacional de España en los resultados y la evidencia del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Esta comisión realmente funcionó, funcionó bien, superó todas las expectativas. Eh, los resultados, en muchos casos los resultados de las comisiones resultan cuestionados o bueno, sí es bueno, es muy importante, pero eh, no hicieron o ocultaron o se callaron o hicieron concesiones, en fin, sí, eso lo sabemos en todas partes. Argentina no es la excepción. Ya absolutamente. el valor indiscutible del informe de la CONADEP, Ujú, del nunca más, que nadie puede negar su valor, sin embargo, hay eh, principalmente el, el, el concepto, la idea de la teoría de de los dos dos demonios. demonios, por supuesto, sí, sí. Eh, Sobre pero todo. igual los informes de las dos comisiones en Chile, la Comisión de la Verdad en El Salvador, que fue también muy importante, Perú, eh, no es un tema sencillo Ujú, y, y se entiende por qué es tan complejo. claro. Pues, si se trata justamente de esclarecer procesos tan complejos. Y eso, la historia está cargada. Nuremberg Mm, es elocuente totalmente en ese sentido. Así que, pero a pesar de sus limitaciones, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala hizo un trabajo excepcional ujú, y ejemplar por digamos, la profundidad de las investigaciones, la cantidad de información que logró recopilar en 2 años de actividad y la contundencia de sus conclusiones, ujú, que aparecen en el informe final. La comisión logra documentar y demostrar que en Guatemala se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de un conflicto interno, ¿no? Se le denomina conflicto armado interno, es un nombre también discutible, claro. pero en medio de esa situación de resistencia, Ujú, de la resistencia de un pueblo a toda una serie de injusticias y de violencia eh, estatal, de violencia estructural para mantener justamente esas condiciones de injusticia y en ese contexto de racismo, de discriminación, etcétera, que eh, la comisión, digamos, concluye con un saldo de 200,000 víctimas en un país que en ese momento no llegaba ni siquiera a los 7 millones de sí, sí, es una habitantes. locura.
desde todo punto de vista. Pero 200.000 víctimas para un país que no llega a los 7 millones, escasamente rebasa los 6 millones de habitantes, un país pequeño. Guatemala territorialmente es más pequeño que la provincia de Santa Fe en Argentina. Sí, sí, sí. Eso facilita Sí, entender, sí, sí, yo siempre lo hago ubicar, en ¿verdad? mis charlas Santa esto, Fe es más grande mucho más. territorialmente que Guatemala. Así que 200.000 víctimas es un saldo terrible. A mí me tocó, un paréntesis, Sí, sí. A esto me refería con el tema de la escala, de en la una dimensión. actividad en Brasil, en San Pablo. Estaba con me invitaron unos sindicatos, era una actividad en un teatro, y yo estaba dando estas cifras. Y entonces desde el público levantó la mano una persona y dijo, solo quería decir que si hacemos una comparación con Brasil, eso que estás contando, 200.000 víctimas en Guatemala, digamos, en los años 80, si hacemos la comparación con la cantidad de habitantes de Brasil en 1980, habría equivalido, eso equivale a 2 millones de Claro, víctimas. y sí. La proporción es esa. En Brasil habrían sido 2 millones de víctimas. Entonces, así lo entendemos mejor. Sí, sí, sí. La magnitud. Es terrible, pues esas magnitudes requieren una logística, una estructura, Claro, y una serie de cosas para lograrlo en su momento. de esas 200.000 víctimas mortales, el 86% corresponden al pueblo maya. Ya, eso le da entonces también una El focalización, carácter de genocidio, de carácter etnocidio. indiscutible. Sí. El 93% de los hechos de violencia que dieron lugar a ese saldo claramente corresponden al ejército y a las fuerzas de seguridad del Estado. 93%. La guerrilla, la insurgencia guatemalteca tiene también responsabilidades muy graves en violaciones de los derechos, en hechos indiscutiblemente censurables, cuestionables, condenables, en una proporción del 3%. Y hay un 4% que indefinido, que no se logra establecer, muy probablemente relacionado con grupos paramilitares. Eso, digamos, esas son las estadísticas, las proporciones. De esas víctimas, el 11% son niños menores de 10 años. Es igualmente una cifra terrible. Ya lo dije antes, 626 masacres, 626 matanzas colectivas en una práctica sistemática. Dentro de esas 200.000 víctimas, la comisión calcula 45.000 detenidos desaparecidos. Igualmente una cifra para ese país con esa cantidad de habitantes terrible, pero que también indica otra característica que tuvo el terrorismo de Estado en Guatemala, y es la prácticamente ausencia de presos políticos. O sea, no hubo presos políticos. O sea, hay muy pocos sobrevivientes que puedan decir, yo pasé por un campo de detención y de tortura y sobreviví, puedo contar. No los hay. Este dato para mí es muy Sí, es importante muy por lo que significativo. voy a decir Sí. después. Pero prácticamente desde 1966, o sea, muy, muy temprano, en Guatemala dejó de haber presos políticos, salvo casos muy puntuales. Lo que ocurría era o la ejecución extrajudicial de las personas, el asesinato de las personas, o la matanza de las víctimas, o la desaparición total
de la persona. Así que este dato de 45,000 detenidos desaparecidos va totalmente apareado a la inexistencia de presos políticos. Así que con estas cifras y muchos otros datos más de la comisión, llegan a una conclusión que es la parte fundamental. Y es decir, todo esto permite demostrar que habiendo sido una práctica sistemática, habiendo sido producto de una planificación del Estado, habiendo involucrado todos los recursos humanos, materiales, logísticos, etcétera, del Estado para perpetrar estos hechos y la manera como se focalizó en contra de determinadas comunidades indígenas se concluye. La formulación es esta, dice que en Guatemala se perpetraron hechos, actos que corresponden al delito de genocidio, al crimen de genocidio. Esta formulación es muy importante y resultó muy importante en Guatemala porque a veces, muchas veces, se dice que, bueno, genocidio es el exterminio de un pueblo, ¿verdad? O el intento de exterminio de un pueblo. Y efectivamente, ahí es la principal defensa que hacen los militares y la oligarquía y quienes defienden a los genocidas. Es decir, eso es mentira. El ejército nunca quiso exterminar al pueblo maya. Y efectivamente, nunca quiso exterminar al pueblo maya. El pueblo maya, en el caso de Guatemala, son los consumidores de los productos, son la mano de obra barata, es la cantera de donde sacan los soldados para el ejército, Claro. es de donde salen los migrantes que después envían las remesas que han convertido al sistema financiero guatemalteco en algo poderosísimo por los miles de millones de dólares que permanentemente están manejando producto de las remesas de 3 millones de guatemaltecos migrantes en Estados Unidos principalmente. Por lo tanto, sí, es cierto, nunca la intención fue exterminar al pueblo maya, pero esos planes de exterminio contra determinadas comunidades, incluso cuando digo comunidades no es una aldea, es un conjunto, es un territorio, constituyen actos de genocidio. Entonces, esta conclusión en un informe de una comisión de la verdad resultó fundamental. Esto no aparece en ninguna otra comisión de la verdad en América Latina ha concluido en que se pueda señalar actos de genocidio. Así que el informe realmente sigue siendo hasta el día de hoy un elemento fundamental para entender la historia, para entender la magnitud, la profundidad de lo que ocurrió en Guatemala y para entender las consecuencias que todo eso sigue teniendo hasta el día de hoy. Y por supuesto, ha sido fundamental ese informe en no solamente en esos primeros esfuerzos de búsqueda de verdad y justicia, sino en todo lo que se pudo hacer hasta el día de hoy con los juicios ya directamente pues contra los responsables, contra los principales responsables de este genocidio, de estos crímenes de lesa humanidad, y tiene muchísimo que ver con todo lo que está ocurriendo hoy, exactamente, que estamos 28 de julio del año 2023, en este momento, en este instante en Guatemala, está ocurriendo toda una turbulencia en relación a un proceso electoral que está directamente relacionado con esto. O sea, cómo preservar la impunidad, cómo garantizarse la impunidad
tanto por aquellos crímenes del pasado como por toda la corrupción y toda la colusión con el crimen Sí, sí, organizado y sí. con todo lo que ocurre al día de hoy. Incluyendo acusaciones de terrorismo ahora mismo, ¿no? Quiero As- decir, Sin están duda, saliendo, este, así es. eh, Entonces, bueno, pero con todo ese antecedente, volviendo al relato, en el año 2005 se descubre el archivo histórico de la Policía Nacional. ujú, De manera casual, de manera fortuita, la Defensoría del Pueblo, que en Guatemala se llama Procuraduría de los ujú, Derechos Humanos, u Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, es una entidad oficial, es el Congreso de la República quien, por mandato constitucional, elige, designa un procurador de los derechos humanos, eh, y tiene pues toda una serie de funciones propias de los ombudsman o las defensorías del pueblo en diferentes países. ujú. Esta institución, realizando una investigación de rutina por una denuncia que habían puesto unos vecinos, fueron a verificar en unas instalaciones de la policía guatemalteca, que hoy se llama Policía Nacional Civil, eh, la existencia de explosivos, porque esa Ujú, era la denuncia de los vecinos de que la policía ahí tenía todo un depósito de explosivos y un almacén de explosivos, eh, mal cuidados, de una manera muy, precaria. muy precaria, en medio de un área densamente poblada, incluso con unos depósitos de nafta, de combustible de otra empresa, muy cerca, Ujú, a pocos metros de distancia. Entonces el temor de los vecinos es que eso pudiera producir una explosión, un ujú, accidente un día que podía ser catastrófico para toda un área popular, un barrio popular muy poblado. Y el temor estaba claramente fundado porque hacía muy poco tiempo, semanas, que un depósito militar explotó. Así que, en fin, esa es otra historia porque en realidad esa fue una autodestrucción que realizaron en un sector de los militares. y estos explosivos no estaban ahí para eliminar ese mismo archivo, sino que era No, no, simplemente la policía correcto. usaba esas instalaciones, Ujú, que ya después las voy a describir, para, y se llamaba así, División de Explosivos de la Policía ujú. Nacional Civil, con rótulo y todo, Sí, sí. ahí adentro. Y efectivamente habían una cantidad de, tanto de material, digamos, propio de la policía, como bombas lacrimógenas, Ujú, y granadas y bombas de humo y otras cosas, pero junto también a incautaciones de explosivos, armas de fabricación casera, ujú, pólvora, pero habían cosas como candelas de dinamita que con el paso del tiempo, ¿verdad? La nitroglicerina se licúa y ujú. empiezan a gotear. Ajá, Efectivamente, sí, sí. era cierto que eso era La una denuncia era totalmente era válida. Sí. una peligrosidad por lo precario, la Ajá, palabra que dijiste es exacta, lo ujú, precario de las instalaciones y la manera. ujú, Entonces, todo era cierto y la intervención de la PDH, que son las siglas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue eficaz, ujú, funcionó, porque la policía entonces actuaron, reaccionaron y tomaron la decisión de sacar todo eso de ahí y trasladarlo a otro lugar supuestamente adecuado, ujú, que nunca se supo a dónde lo llevaron, pero bueno, lo ujú, importante es que el riesgo, el peligro que representaba ahí y en esas condiciones quedó superado. ujú, Y la delegación
de la PDH que cumplió la misión estuvo a punto de, pues sí, simplemente hacer un informe donde había sido exitosa Sí. su misión. Ujú. Constataron que el peligro existía y él quedó superado, la policía actuó y afortunadamente esa comisión estaba encabezada por un historiador, Ajá. porque si no hubiera sido así, un grupo más burocrático, eso ocurrió, fueron a constatar que ya todo había sido desalojado del lugar muy temprano en la mañana. Entonces yo siempre decía, ¿verdad? Un burócrata común y corriente habría dicho, bueno muchachos, Terminamos. vamos a desayunar. Este se dio cuenta de que por algunas ventanas se veían cantidades de papeles, de Ujú. documentos, fuera, aparte, digamos, Sí. de la división de explosivos, y empezó a indagar, pero también le llamó la atención que encontró que ahí habían puertas cerradas con candados, con cadenas. Entonces también planteó, es decir, bueno, yo tengo que verificar que no solamente quitaron de aquí, de donde estaban visibles los explosivos, los pasaron a otro Ajá. espacio Sí. y le pusieron cadenas y candados a las puertas, porque Ujú. entonces esto es una farsa. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo me intriga qué son todos estos documentos. Ujú. Y la encargada, que era otra, digamos, eran como dos dependencias, como dos estructuras diferentes de la policía. La encargada, una mujer policía, le dijo, no, aquí no hay explosivos, aquí nadie está escondiendo nada, aquí lo que hay son papeles, aquí son documentos, porque este es un archivo de la policía. Ujú. Entonces, pero eso no estaba identificado de ninguna manera, porque se trata de un edificio semiabandonado, a medio construir, que quedó en un predio que fue destinado a depósito de vehículos chocados, de vehículos incautados, principalmente los vehículos que después de un accidente la policía los traslada y que por el grado de destrucción que tienen, los dueños no los reclaman o las multas que tienen que pagar son más altas que lo que vale el vehículo. En todos los países Sí, sí, sí. existen ese tipo de locales donde se van Ujú. acumulando chatarras de vehículos eh, chocados, abandonados, etcétera. Pero eso en Guatemala y también ocurre igual casi en todos los países, los vehículos fácilmente son objeto de robos, ¿va? Caen ahí y en un momento les roban Claro. las cosas de valor y por eso Las partes, mismo sí. el propietario no lo reclama. Ujú. Si lo que le van a entregar es un cascarón que ya no Claro. tiene, a veces ni motor, hasta el motor le han robado. Ujú. Así que eso es muy importante porque se convirtió en promontorios, se convirtió en literales cerros de vehículos porque iban poniendo uno encima del otro Ujú. que rodeaban este edificio. Entonces, desde la calle, uno lo que veía eran eso, los cerros de vehículos chocados, ni siquiera se veía desde las calles, tenía eh, el edificio que quedaba literalmente rodeado de vehículos chocados, abandonados, chatarras, ¿verdad? Este edificio iba a ser hospital de la policía. Fue pensado, fue diseñado y lo empezaron a construir en 1980 para un futuro hospital de la policía. Pero hubo corrupción y cuando se produce el golpe de Estado que encabezó el general Ríos Montt, el Ujú. genocida, en 1982, una manera para justificar por qué digamos, un grupo de militares
destituían a otros militares, porque sustituía el general Ríos Montt al general Lucas García, fue hablar de la corrupción del gobierno anterior. O sea, era un gobierno de salvación nacional Sí. porque viene a poner orden, en fin, el discurso De siempre, de sí. siempre, pero hablando de la corrupción. Sí. Y uno de los ejemplos de la corrupción del gobierno anterior era el hospital de la policía. Ahí está el ejemplo del hospital de la policía. Se gastaron el 100% del presupuesto y no han construido ni siquiera la mitad. Así que se suspenden las obras porque vamos a investigar, y así se quedó. De suspendido pasó a abandonado, y la policía como institución le empezó a dar uso a las áreas que estaban más o menos habitables de un edificio medio construido, pero donde se empezaron a quedar también muchas partes abandonadas. Esto es importante porque digamos, ilustra las características del espacio físico, las características de la infraestructura, donde funcionaba el departamento de explosivos de la Policía Nacional Civil, pero donde también estaba un archivo. Es un escenario propio de una imaginación desbordada, digamos, más cercano al realismo mágico, ¿no? Todas estas cosas que pasan, que tienen una escala que no se puede creer, ¿no? O sea, un edificio a medio hacer, por la corrupción, que no se llega a saber que existe porque está tapado de autos. Parece Sí, algo, un exceso de imaginación y sin embargo, siempre la realidad latinoamericana en general, guatemalteca, pero latinoamericana, siempre supera la ficción muchas así veces. es, así Es es. increíble. Bien, bueno, retomando por acá. Y así fue como efectivamente en ese lugar Ujú, habían millones de documentos. ujú. Cuando pudimos más adelante hacer, digamos, la primer medición. Sí, millones es literal, como 80 millones de Así es, folios. Es así espectacular. es. Eh, Son 8.000 metros lineales de documentos. Un metro lineal es lo que cabe en un tramo de una estantería. Ajá. A eso se le llama un metro lineal Ujú, de documentos, que hacen un total pues cercano a los 80 millones de folios. ujú. Documentos que abarcan la historia completa de la Policía Nacional de Guatemala desde su fundación en 1882 hasta su cambio de nombre y de estructuras en 1997. O sea, Toda la 116 historia años de de la historia policía de de la Guatemala. policía. Ujú, Eh, Estaban los documentos en un estado de abandono muy grave, eh, por humedad, por plagas, roedores, insectos, hongos, realmente un grave proceso, digamos, de deterioro, de destrucción potencial de los documentos. El lugar era el hábitat perfecto de los murciélagos porque ujú. era un lugar oscuro, húmedo. Habían miles de murciélagos en en ese espacio, que obviamente durante el día estaban todos los animalitos ahí descansando, y por espacios, ventanas, agujeros por donde salían en las noches. Realmente, eh, Por cinematográficamente, eso sí. total. Eh, con el tiempo supimos que en realidad esos documentos habían sido trasladados ahí Ujú, en 1996, justo cuando se iban a firmar los acuerdos de paz, ujú, y la policía, en general, pues el Estado, el gobierno, sabía que a partir de la firma de los acuerdos se iba a instalar la Comisión de la Verdad y que la comisión iba a pedir acceso a los archivos. ujú. Entonces decidieron reunir, concentrar todos los archivos de la policía de todo el país
y esconderlos, literalmente esconderlos en este lugar. De manera que cuando la comisión, tal como sucedió, pidió acceso a los archivos, le respondieron que no había archivos y que podían ir a las diferentes comisarías y podían ir a buscar donde quisieran, porque no había archivos. Y que la policía un poco no sabía qué había pasado, la guerra, el conflicto, cambios de autoridades, en fin, dejaban ahí una cosa nebulosa, pero en la práctica no habían, pues sí, si los habían reunido todos y los habían escondido en este lugar. Pero casi que hicieron un trabajo, al final, un trabajo, claro, una ayuda. Sí, no, se revirtió y resultó algo tan positivo. Pero también aquí hay una enseñanza que no solo aplica para Guatemala. Los archivos existen. Los archivos existen. Pueden estar escondidos, pueden estar transformados, porque, por ejemplo, los pudieron haber destruido en su soporte papel, pero haber sido en aquellos años microfilmados o después digitalizados, fotografiados, lo que sea. Pero existen. Este es un dato importante y que se demuestra con lo que cada cierto tiempo va apareciendo en diferentes países, incluido Argentina. Así que eso fue lo que se encontró. Yo llegué junto a un grupo de compañeros de la Fundación Rigoberta Menchú. Yo seguía siendo hasta ese momento director de la Fundación Rigoberta Menchú y coincidimos con representantes de una cantidad importante de organizaciones defensoras de derechos humanos que acudimos por la misma razón. Se descubrió aquí el archivo más importante en la historia de Guatemala, una oportunidad absolutamente impensada de tener acceso a esta información. Y si este archivo no lo habían destruido antes porque se desconocía su existencia, hoy que es público, que se descubrió, hoy sí van a venir y lo van a destruir. O vienen durante la noche con camiones y se lo llevan a esconderlo a otro lugar. Entonces la decisión fue, y así lo denominamos, nos declaramos en vigilia permanente aquí, y aquí no nos movemos para defender esto, para garantizar que esto no vaya a sufrir ni traslados ni atentados. Así que así fue como llegué al archivo, obviamente maravillado, sorprendido, sin poder creer lo que ahí había, en cantidad, y bastaba uno con cualquier cosa que viera, que tocara. Obviamente también el riesgo de que hubiera algún manejo inadecuado. Las mismas organizaciones, la misma ciudadanía puede también afectar un archivo. Conocíamos ya el antecedente importantísimo del llamado Archivo del Terror en Paraguay, que se descubrió también de una manera muy parecida, ¿verdad? Donde Martín Almada jugó un papel ahí tan importante y también hubo jueces. Así que así fue. La Procuraduría de los Derechos Humanos, el procurador en aquel momento, tiene un mérito muy grande porque no fue solo descubrir el archivo, sino después de dudas, de vacilaciones momentáneas, tomó la decisión de buscar un respaldo judicial que le permitiera tomar el control de ese archivo, que fuera institucionalmente la Procuraduría de los Derechos Humanos la que tomara el control del archivo, basado, amparado en su propio mandato, digamos, la obligación de investigar posibles violaciones a los derechos humanos. Y en esos documentos era muy posible que se encontrara información relativa a violaciones a los derechos humanos en general y en particular de ciertos casos
que la Procuraduría estaba investigando por mandato legal, por incluso mandato constitucional. Se fundamentó bien. Afortunadamente hubo una jueza, mujer, que ha sido una constante a lo largo de los años, que se atrevió a emitir una orden judicial a favor del Procurador de los Derechos Humanos. Por primera vez, porque estaba desafiando a la policía, estaba desafiando a los militares al decir sí, ¿verdad? Mediante esta orden judicial, el Procurador de los Derechos Humanos debe tener acceso irrestricto y control total sobre este acervo documental para investigar la posible existencia de documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Fue un acto audaz, una jueza que se atrevió a hacer por primera vez, todo estaba ocurriendo por primera vez. Y en estos momentos extraños que, como decís, donde la realidad supera con creces a la ficción. Y en ese contexto, el procurador empezó a buscar a quién se podía poner al frente de ese esfuerzo. Y fue las condiciones, yo me quedé ahí no solo en esa vigilia, sino inmediatamente me involucré, digamos, en el trabajo. La mayoría de las personas me conocían, me respetaban, me querían, así que asumí como un liderazgo casi natural junto a otras compañeras y compañeros. O sea, no hay ningún mérito personal en eso, sino así funcionó. Y en ese contexto fue que no importa más. No importa. Seguimos por acá. el procurador me propuso hacerme cargo de ese proceso, no porque yo supiera nada de archivos, no tenía idea, sino porque hacía falta alguien, y así me lo dijo. Esto va a ser un proceso muy, muy complejo, en el cual lo primero es aguantar las presiones que se van a venir. Presiones, amenazas. Así que lo primero que se necesita es alguien que sea capaz de soportar esas presiones y esas amenazas. Luego va a haber que coordinar con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones de familiares de víctimas, coordinar colaboración, participación, pero también aguantar las presiones que van a venir. Desde ahí hay que buscar recursos. No hay un centavo, a la Procuraduría no tiene un centavo para hacer esto, hay que buscar esos recursos. Así que esas, digamos, terminaban siendo los elementos que yo, con mi experiencia, podía aportar. Los desafíos eran múltiples. Al proceso, pero digamos, tenía mucho que ver con mi experiencia después de 11 años en la fundación con Rigoberta. Así que en esas circunstancias llegué y me quedé 13 años al frente del archivo. Y de esa situación inicial de caos, de millones de documentos, aparentemente sin ningún orden, sin ninguna... porque no había un inventario, no habían catálogos, no había nada. Los documentos habían sido llevados a esconder a ese lugar. Sin embargo, sobre la marcha fuimos descubriendo que tras ese caos aparente había una lógica, había un cierto orden, tenía un cierto sentido que se lo fuimos descubriendo, y donde también tenían muchísimo mérito las mujeres policías que estaban a cargo de esto, incluida esta mujer que fue la primera que habló, que era la encargada, ya murió, se llamaba Elisa Corado, y yo le reconozco mucho mérito. Y lo digo esto, siempre trato de...
cuando la policía escondió en este edificio y de esa manera, porque le llevaban los documentos de cualquier manera en todo tipo de transportes, pues fue un esfuerzo que en muy poco tiempo realizó la policía Sí, para que los archivos desaparecieran de las instalaciones oficiales. Entonces llevaron hasta camiones de volteo, donde metían, era una camionada de documentos, llegaba el camión y lo único que hacía era levantar, no sé cómo se llaman aquí, sí. Volquete, el sí. volquete Sí, y sí, tiraban al sí. suelo y quedaba en el suelo un volcán de Sí. documentos. A ese nivel llegó. Ujú, A eso la policía en ese momento, pero hablando del año 96, le empezó a llamar el basurero. ujú. Despectivamente se Sí. referían al basurero. Y las mujeres policías, todas mujeres, empezaron a ser trasladadas ahí porque era una forma de castigo. Ujú, ujú, El castigo te voy a mandar al basurero. ujú. Y descubrimos que en la mayoría de los casos, el castigo era por no acceder al acoso sexual de los jefes, Ajá, que es algo muy tradicional también claro. en las policías. Sí, sí, sí. Entonces, yo en lo personal sí descubrí ahí un elemento de dignidad muy importante. Ujú, O sea, estas mujeres llegaron aquí porque no accedieron, ujú, ¿verdad? Porque defendieron su dignidad y entonces ahí había un mérito humano importante. ujú. Y les tocó, iban al basurero, castigadas al basurero, pero al mismo tiempo después les exigían documentos, les exigían que buscaran cosas que la policía seguía necesitando, porque por eso también no destruyeron el archivo. Ujú, Entonces ellas empezaron a hacer un esfuerzo muy artesanal y muy básico de organización, de conservación y a intentar de que lo que les llevaban y se los tiraban de esa manera, tratar ellas como de recuperar los legajos, los paquetes de documentos y nos llamó muchísimo la atención que habían decenas de miles de paquetes de documentos que estaban con una cartulina color rosa ajá, encima, todos, cartulina color rosa y con una anotación que daba cuenta de esos documentos, de dónde habían llegado, de qué dependencia correspondían y algo que podía tener con los años o con, digamos, información básica. Y, y entonces la explicación que nos dieron ellas fue, sí, es que después como nos pedían documentos, entonces nosotros tratábamos de que eh, ese paquete de documentos que se rompía, que se mezclaban, que después era casi imposible encontrar algo y nos lo exigían. Y máxime si estábamos castigadas aquí, claro. había mucha presión. Entonces tratábamos de que eso se conservara más o menos como había estado, ¿verdad? Y les poníamos esas anotaciones. Pero o sea, esto lo tuvimos que comprar de nuestra bolsa. Con un salario de miseria que recibimos, teníamos que comprar cartulina y comprar un lazo plástico Qué locura. de cualquier manera para armar estos paquetes. Bueno, pero ¿por qué color rosa? Mm. Es que nos gustaba el color Es que buenísimo. el color que nos gusta. Pero esto no es solamente un elemento anecdótico, porque Mm. por un lado yo rescato este elemento de dignidad Sí, 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 humana, este sí. elemento de dignidad de estas mujeres, pero que terminaron haciendo un esfuerzo que era también una forma de mostrar dignidad. Ujú, Es decir, en medio de todo hacemos un buen trabajo, en medio de todo hacemos un trabajo que nos permite responder después requerimientos.
Y con ese esfuerzo que ellas hicieron de manera tan artesanal, hicieron una aportación importantísima, porque ahí fue donde nosotros fuimos encontrándole dentro del caos aparente una lógica, y ellas en muchos casos lograron preservar dos principios fundamentales de la archivística: el principio de procedencia y el principio de orden original. O sea, ¿de dónde proceden esos documentos? ¿Quién los generó? Si uno no sabe eso, está perdido. Claro. Pero además, esos documentos tuvieron un orden original, que preservarlo es fundamental, porque así es como uno puede entender un documento. Porque una hoja suelta generalmente dice muy poco, pero si yo veo qué hay antes y qué hay La después, información se completa con los links siempre, cambia sí. totalmente, Información a pura veces no. el Sí, contexto, sí, sí, etcétera. Así que totalmente. ellas también hicieron una contribución muy importante que a la larga a nosotros nos ayudó muchísimo en el trabajo. El caso es que aquel caos inicial o aparente lo logramos convertir en un archivo organizado, un archivo estabilizado, con estándares profesionales, digamos, de muy buen nivel, utilizando los principios de la archivística, principios internacionalmente establecidos y aceptados de la archivística, y la síntesis técnica es esa: un archivo estabilizado, donde se logró salvar cerca del 95% de los documentos, los que se perdieron irremediablemente por la humedad, los hongos, las Destrucción plagas. total. Fue un porcentaje muy, muy Muy bajo. pequeño, muy, muy bajo. Ahí realizamos toda una serie de procesos archivísticos. Claro, llegamos a ser un equipo muy numeroso, 206 personas en el momento de mayor esplendor, Sí, es. en los días de vino y rosa, como digo yo. Llegamos a ser 206 personas. Todo funcionó con financiamiento de la cooperación internacional, pero permitió realizar toda una serie de procesos archivísticos, sistemáticos, de conservación, de organización, de descripción archivística, de digitalización de los documentos, para un total de 23 millones de documentos. 23 millones de documentos quedaron totalmente pues, conservados, organizados, descritos y digitalizados. Y sobre todo accesibles a la consulta pública. Y eso permitió hacer aportes muy importantes en todos estos esfuerzos de búsqueda de memoria, de verdad y de justicia. Para mí en lo personal significaba darle continuidad a esos esfuerzos anteriores, a esos compromisos. Particularmente pudimos aportar en 14 juicios por crímenes de lesa humanidad que permitieron enjuiciar y condenar a un número importante, cerca de un centenar de altos jefes militares y altos jefes de policía responsables de crímenes de lesa humanidad. Ahora, eso obviamente estuvo sujeto todo el tiempo a múltiples presiones. Resultaba, sí, efectivamente, bastante paradójico, bastante extraño y bastante irritante para ellos que un exguerrillero estuviera a cargo del archivo de la policía. Hoy es más claro todavía para todo el mundo lo que está pasando en Pero Guatemala. también sirve, digamos, a los fines de esta charla,
para entender muy claramente que hay un poder que habrá sido golpeado, pero no está ni desmontado, ni desactivado, ni mucho menos en Guatemala hoy en día. Totalmente vigente, Sí, sí. se ha reciclado, se adaptó Ayornado. totalmente, pero ahí Claro, está. claro, claro. Ahí sí que Ese es el tema. se aplica el breve cuento de Augusto Monterroso, que Ujú. seguramente alguna vez has Mm, oído. Augusto Monterroso es un bueno, escritor sí, guatemalteco, poco, solo he leído a pero Asturias, pero muy conocido por sus cuentos brevísimos. ujú. Y el más breve de Ah, ellos es sí, ya Y lo sé. cuando despertó, Sí, el dinosaurio aún estaba ahí. Ese es el sí, cuento. sí, lo conocía, lo he escuchado. Así que se aplica Sí, totalmente, totalmente. totalmente. Bueno, es impresionante. Estamos con esta cámara porque se me gastó el espacio de la otra, o sea, nunca me había pasado o sea, van más de 2 horas de charla. Sí quiero como un pequeño comentario mío, por lo menos de cierre, porque veo así, no un patrón, sino dos patrones muy importantes a lo largo de toda esta historia. Primero, un hito atrás de un hito, atrás de otro hito. Eh, pero esta situación que es muy impresionante de verte siempre en la cresta de la ola de lo que estaba sucediendo en Guatemala, cuando había que simplemente poner el cuerpo, digamos, eh, desde en lo que fue la lucha concreta contra las distintas dictaduras, estuviste ahí. Cuando ya se podía pensar en un cambio de paradigma, como decíamos, más propio del siglo XXI, que eran los años 90 y darle más lugar a las identidades, digamos, de los pueblos originarios y al regreso de los migrantes, también estabas ahí. Y cuando hubo que dar cuenta de todo eso, documentarlo y registrarlo, también justo estabas ahí, en los tres casos medio al frente, por eso digo, estás como surfeando la cresta de la ola. Eso es bastante impresionante así para hacer un análisis histórico muy básico, digamos, de todo lo que acabo de escuchar. Pero además hay una segunda línea que es que siempre estuviste al lado de las mujeres empoderadas del momento, digamos, ya sea las monjas, las primeras monjas que me comentaste en tu primer viaje de secundario, a Rigoberta, por supuesto, a estas mujeres policías que tanto hicieron para por lo menos preservar estos archivos y que tenían sus propios problemas relacionados con el género. Así que Y me las parece muy juezas, interesante las mencioné a la juezas jueza, mencionadas, por supuesto. las fiscales, Este, todas mujeres en su mayoría. se dio muy claramente esa conexión que me parece muy interesante. Bueno, nada, Sí. con respecto a esto, totalmente esclarecedor, enriquecedor, suma un montón. Yo lo voy a publicar en cuanto procese, porque no son 80 millones de folios, pero es un montón de bytes de videos grabados, así que lo voy a procesar un poquito y lo voy a editar, así lo tenemos, pero estoy muy, muy agradecido y me parece la mejor manera de arrancar esto, porque terminamos hablando mucho de Guatemala, pero mucho de Latinoamérica, o sea, lo que dijiste vale para todo y aparte está conectado vos mismo hiciste todas las conexiones con todos los otros procesos que suceden a la vez y que si no, no tiene, uno le da sentido al otro también, ¿no? Así que nada, de mi parte, no quiero decir nada más, simplemente reiterar el agradecimiento total y me parece la mejor manera de haber arrancado con esta serie de entrevistas. Sí, sí, Así gracias. que, ¿eh? No digo para cerrarlo. Sí, 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 por favor. No, yo No, no quiero agregar nada. sí, No, no, entonces nos saludamos. después. No, no, bueno, muchas gracias y nada, yo esto igual lo corto, lo edito, no te preocupes.